Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:31, el presidente Gustavo Petro está defendiendo la emergencia económica que declarará vía decreto que todavía por lo menos no ha sido publicado oficialmente, Valentina. Exactamente, tiene todavía esta semana 2 tareas pendientes. Ese con los detalles del plan que tiene como tal de los impuestos, con los decretos que hacen parte como tal de toda esta declaratoria de emergencia económica, y el otro que tiene pendiente es el del salario mínimo. Todavía sabemos que no se llegó a un acuerdo entre los sindicatos, las centrales obreras y los empresarios, así que el presidente Gustavo Petro también tiene sobre el escritorio la decisión de cuál va a ser el aumento como tal del salario para este 2026. Desde varios sectores están pidiendo a la Corte Constitucional hacer control de este decreto para evitar efectos por los nuevos impuestos que estaría planteándose el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto mientras la sala plena no descarta citar sesión extraordinaria si el gobierno finalmente decide decretar esta emergencia económica. Caterina. El presidente Gustavo Petro defendió y confirmó que su gobierno va a declarar la emergencia económica tras el hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que su gobierno se endeudó para pagar la deuda de anteriores administraciones y también culpó al Banco de la República por sus decisiones sobre la tasa de interés. En una misma publicación advirtió sobre una crisis económica si el Poder Judicial tumba el decreto que ya tienen listo. El mandatario escribió, abro comillas, las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza, sino simple economía de primer semestre, cierro comillas. En medio de la expectativa por la publicación de los decretos, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advirtió de los efectos de esta determinación del gobierno nacional. Que el principal perjuicio, inclusive más allá del económico, es el perjuicio sobre la democracia, ¿sabe? Es el perjuicio sobre un ejecutivo actuando verdaderamente en contra de la institucionalidad de una forma tan grosera y tan grotesca, ¿sabe? Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Luego los impuestos los discutimos y luego yo le digo que si el 4 o el 5 por mil, que si tenemos o no tenemos patrimonio. El exministro de Hacienda del gobierno Petro, José Antonio Campo, también cuestionó que el gobierno esté intentando hacer por decreto lo que el legislativo le negó. Estoy totalmente en desacuerdo y creo que es un error histórico, tratar de revertir una decisión que fue el Congreso de la República, que es el que debe determinar los impuestos en Colombia, y además sin ningún anuncio de recorte de gasto público, que es el problema básico. O sea, los que hemos estado por fuera del gobierno en este debate siempre hemos dicho, muy bien, de pronto se requieren unos recursos adicionales, pero también se requieren unos anuncios de recortes de gasto. Eso hasta ahora el gobierno pues no ha hecho absolutamente nada en ese campo y le toca, con esa decisión del Congreso de no aprobar la ley de financiamiento. Una vez expida este decreto, el Ejecutivo tiene la obligación de remitirlo a la Corte al día siguiente para su control automático. En ese escenario, el presidente de esta corporación citaría una reunión extraordinaria para fijar una ruta para discutirlo por la vacancia judicial. Esto explicó el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, sobre la justificación del gobierno para declarar el estado de emergencia económica. Con base en el artículo 215 de la Constitución es que tiene que haber un hecho sobreviniente o incluso que pueda haber una calamidad pública, pero en este caso yo no veo cuáles son los hechos sobrevinientes. Realmente la jurisprudencia ha sido muy consistente, incluso cuando se decretó la emergencia económica y social en La Guajira, la Corte de cierta manera fue, yo diría que flexible, pero esta era la primera emergencia económica que decretaba el gobierno de Petro. Y lo que era sobreviviente era el tema del cambio climático y de cierta manera es algo muy discutible, pero en este caso específico, en esa ocasión, en la de La Guajira, la Corte de cierta manera limitó los efectos de esa emergencia derivada del cambio climático solo a las medidas relacionadas con el agua. Sí. En este caso específico es mucho más claro que negar una reforma tributaria en el Congreso no es un hecho sobreviniente. Si no se logra una decisión en sala plena extraordinaria de la Corte, volverían a sesionar hasta el 13 de enero. Caterina, gracias. José Manuel Restrepo es exministro de Hacienda, exministro de Comercio Exterior. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue, hablando sobre todo este tema y la posible inconstitucionalidad de un decreto
para imponer impuestos, esto luego de que el Congreso de la República pues negara justamente la ley de financiamiento, que era la que buscaba recaudar a través de impuestos ese hueco fiscal que hoy tiene el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Exministro, ¿usted por qué cree que el gobierno está utilizando este mecanismo que para varios sectores es inconstitucional? Lo que queda claro es que la declaratoria de una emergencia económica supone por lo menos dos condiciones principales: que el hecho sea sobreviniente, excepcional y que implique una afectación significativa para la economía. Estamos hablando de que el gobierno pretende recaudar menos del 3% del presupuesto nacional. Por lo tanto, no es una afectación significativa. Y por el otro lado, no es un hecho sobreviniente y excepcional porque el propio gobierno conocía y sabía que el presupuesto estaba desfinanciado en más de 45 billones. Tenía absolutamente claro que tenía que pasar por el Congreso de la República y que el Congreso podía decirle que no. Y se le dijo 1000 veces que debía hacer recorte de gasto público para sortear este presupuesto en esos 16 billones. Y a pesar de eso, no siguió esa que sería la vía ordinaria para darle solución al problema. En ese orden de ideas, lo que el gobierno seguramente entonces está pretendiendo es generar un hecho político de cara a un proceso electoral para dar un poco la sensación de que cuando la Corte se pronuncie, seguramente negativo, declarando la inexequibilidad, esto le reporte un rédito político. Pero es muy peligroso que un gobierno utilice la economía con un interés político. Exministro, entonces, usted dice que el gobierno ya conocía las cifras, que ya tenía un camino que era el del recortar como tal ese presupuesto. ¿Considera entonces que el gobierno aceleró la situación? ¿Esto ya era algo premeditado? Esta es una crónica de una muerte anunciada, porque el gobierno primero presentó un presupuesto, según el gobierno, desfinanciado en 16 billones. Ese no es una desfinanciación significativa. Cualquier gobierno sabe que menos del 3% del presupuesto nacional se puede recortar facilísimo en el proceso de preparación del presupuesto. Entonces, primero ahí arranca el primer problema. El gobierno, sabiendo eso, igual presenta un presupuesto desfinanciado y por ende invita al Congreso a una ley de financiamiento por esos 16 billones. Incluso en la discusión del Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda incluso habló de la posibilidad de reducir la desfinanciación a 7 billones de pesos. Es decir, que la desfinanciación no era de 16, sino eventualmente de 8 o de 7. Luego, finalmente el gobierno, la dimensión del problema para el gobierno, en este momento salir a decir que hay un problema gigantesco, pues lo único que demuestra es que esto todo fue fabricado por el propio gobierno. Y lo que es absolutamente claro es que un instrumento constitucional como la emergencia económica es supremamente serio. No puede ser un salvavidas para una mala planeación fiscal. No puede manosearse un instrumento tan importante como la declaratoria de una emergencia económica para, ¿por qué no?, justificar de pronto un hecho político y con ello aprovecharlo en el proceso electoral. 8:38. Usted habla de un hecho político, habla de aprovechamiento electoral, a todo esto de cara a los comicios del próximo año, pero quisiera preguntarle, al final, ¿esto qué puede significar para la economía colombiana a mediano y a largo plazo si es que la Corte no declara la inconstitucionalidad del decreto que de todas maneras todavía pues no ha sido publicado oficialmente por la Casa de Nariño? El primer problema ya lo estamos viendo. Genera una incertidumbre, una desconfianza en el sector productivo, una tensión con los gremios de la producción y con el sector empresarial, que se está viviendo y lo estamos sintiendo. ¿Eso qué genera? Pues genera un aumento en la prima de riesgo país. También lo estamos viendo. Las 3 calificadoras bajaron la calificación a nuestro país en su deuda soberana. Es un muy mal precedente, entre otras además, para eso que se ha llamado el activo más importante de Colombia en materia macroeconómica, que es la prudencia fiscal y prudencia macroeconómica. Y esto lo que envía al final es una señal a los mercados, a los inversionistas, de elevar la tasa de interés. ¿Y eso qué significa? Que hay más costos en la deuda pública, porque los intereses se vuelven más costosos. Comparativamente contra el 2022 estamos pagando 50% más. Y cuando uno paga más intereses de deuda pública, le deja menos espacio a la inversión social, a los hospitales, a las escuelas, a la infraestructura, a los puertos, a la vivienda, lo cual es una tristeza en un momento como este en el país con tantas necesidades sociales. Sí, con tantas necesidades, exministro. Usted mencionaba entonces que ya los mercados, las calificadoras han emitido su concepto mostrando su preocupación por lo que está pasando en Colombia en materia económica, pero cree que, sabiendo que estamos a puertas de unas elecciones, posiblemente un cambio de gobierno, ¿continúen con esas medidas o esperan a lo que, digamos, pueda pasar luego de la elección presidencial?
Ya el efecto está dado, ya pagar 50% más de intereses de deuda pública con respecto al 2022 es un costo gigantesco para la economía. Ya la baja de la calificación de las 3 calificadoras es un costo también importante para la economía. La incertidumbre está a tal punto que hoy la inversión en relación al PIB, la inversión privada, es el peor dato en más de 2 décadas en la historia de Colombia. Luego, los costos ya están allí, existen. Lo importante es que el gobierno recapacite, construya consensos con el sector empresarial y por lo menos al cierre, en el epílogo de su gobierno, genere cierto nivel de confianza y de certidumbre, porque de lo contrario, esto puede ir exacerbando aún más la llegada de inversión a nuestro país y aún más el riesgo país. Sí, exministro Restrepo, usted hablaba de afectaciones en el tema de la macroeconomía, pero hablemos del impacto que estos impuestos y la modificación de algunos, el 4 por mil, por ejemplo, que podría estar contemplado, van a significar sobre la gente de a pie, sobre el colombiano y su bolsillo. El gobierno tiene que saber que está en una democracia. Y en una democracia donde existe independencia de las ramas del poder público y donde existe autonomía de algunos entes dentro del Estado. Uno de ellos, la Junta Directiva del Banco de la República. Esa independencia ha sido la razón por la cual Colombia ha mantenido una política monetaria prudente y ha logrado una inflación relativamente baja en el concierto de América Latina. Cuando el presidente interviene descalificando las decisiones de la Junta del Banco, calificándolas incluso de actores políticos, lo que pone en entredicho ese valor que ha sido el manejo de la política monetaria en Colombia. Y el riesgo es que si el presidente piensa de esa manera, pues eso nos puede llevar en una democracia como esta a que llegue algún otro actor y crea que puede definir la política monetaria a su antojo, rompiendo con la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, que no es el caso para Colombia. En ese estadio, pues uno podría terminar en un escenario como el de Argentina, donde finalmente la política monetaria quedó al servicio de la política fiscal, peligrosísimo para la inflación en el manejo macroeconómico del país. El presidente tiene que ser más prudente en el manejo macroeconómico y sobre todo respetar que la política monetaria se maneja autónomamente por parte de quien es hoy la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia de este país, que es la Junta Directiva del Banco de la República y no el gobierno nacional. En esa relación entonces compleja con el Banco de la República, a la gente, digamos, en el día a día, ¿qué le puede afectar esos decretos que está planeando el gobierno, exministro? La primera afectación, subir del 4 por mil al 5 por mil, grava las transacciones en la economía. Y allí entran todos los niveles económicos, el pobre, la clase media, la clase alta, el empresario, porque de aquí en adelante todas las transacciones electrónicas pagarán más. Las transacciones a través de este tipo de procedimientos pagarán más. Eso es un sobrecosto en la economía. Eso aumenta los precios en la economía, reduce la capacidad de consumo y de demanda en la economía. Pero pensemos en el otro caso, la creación del impuesto de patrimonio a las empresas, antitécnico. Muy poquitas naciones en el mundo tienen ese tipo de impuesto. ¿Y eso qué termina afectando? Que las empresas trasladan ese costo a través de precios y generan inflación en la economía. Y con eso afectan al pobre, a la clase media y a la clase alta. Pero además destruyen la motivación por hacer capitalización empresarial, destruyen la atracción de inversión y con eso destruyen el empleo. Y agreguémosle el impuesto a los licores, el impuesto al tabaco y a los cigarrillos. Ese tipo de impuestos terminan siendo costos que generan un aumento en la carga para el ciudadano, para el consumidor y con ello un menor nivel de demanda. Pero agreguémosle que todo esto genera una profunda incertidumbre. La incertidumbre eleva la tasa de cambio, eleva los riesgos en la economía, eleva el costo del endeudamiento y con ello al final genera una sobrecarga adicional para la demanda, para el consumidor en la economía y con eso nos termina afectando la billetera de todos. 8:44. Afectando la billetera de todos. Esto no solamente tiene que ver con macroeconomía, sino por supuesto con el bolsillo de los colombianos de a pie, cambiar el 4 por el 5 por mil. Pues es José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Comercio Exterior y hoy rector de la Universidad EIA. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Muchas gracias, un saludo. Un saludo para usted. 8:45. Marcela Peña, hablemos de los gremios que están muy preocupados por este decreto de emergencia económica.
5 por 1000, mayor impuesto al patrimonio para las empresas, impuestos a los licores y a los cigarrillos. Este es el paquete de medidas que está contemplando el gobierno en la emergencia económica y por supuesto esto ha desatado las críticas de los empresarios. El rechazo es prácticamente unánime. 32 gremios del Consejo Gremial Nacional y los 35 que están en Alianza Aliadas le enviaron por separado cartas a la Corte Constitucional pidiéndole que de manera extraordinaria suspenda sus vacaciones y se ponga a estudiar estos decretos. Su teoría es que el gobierno está sacando ventaja de la vacancia judicial para poner en marcha una decisión que va abiertamente en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución habilita al presidente a tomar el papel del Congreso, pero solo en casos excepcionales. Y la crisis fiscal de este país, aunque es grave, no tiene nada de imprevisto. Esto se veía venir. Entre los críticos, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. ¿Significa esto? Que si alguien quiere demandar o alguien quiere reclamar que esa emergencia económica es inconstitucional, no lo podrá hacer, sino hasta que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional vuelvan después del periodo de vacaciones. Un capítulo aparte merecen los bares de este país. Asobares está advirtiendo el riesgo de quiebra masivo en miles de pequeños bares y gastrobares del país por cuenta de que este paquete de emergencia económica traería incluido nuevos impuestos al consumo de licores y cigarrillos. Camilo Espina es el presidente de Asobares. Trasladaría el consumo a algo como el contrabando y peor aún, incentivaría la adulteración del licor, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy el sector legal en el país. En este momento la Corte Constitucional no puede hacer absolutamente nada, y no porque no quiera, sino porque aunque el presidente Gustavo Petro, su ministro del Interior Armando Benedetti y su ministro de Hacienda Germán Ávila han anunciado por todos los medios la emergencia económica y la reforma tributaria por decreto, no han publicado oficialmente nada. Eso quiere decir que todavía no estamos en emergencia económica y si no lo estamos, la Corte no tiene absolutamente nada en lo que pueda intervenir.